Pues el día de hoy nosotros vamos a ver conceptos fundamentales de de lo que vimos desde el principio, ¿no? El concepto de velocidad, aceleración y, si no más recuerdo, era la parte de trabajo, no, de fuerza. Ok, primero vimos esas tres, luego vimos trabajo, potencia y presión. El día de hoy vamos a ver potencia, pero ahora potencia eléctrica, y vamos a ver calor eh, o energía calorífica, ¿ok? Entonces, esto pues es muy sencillo de entender. Primero que vamos a ver es potencia. La potencia sigue siendo potencia aunque sea lo que sea, potencia eléctrica, potencia este, en función del trabajo, etcétera. Y la potencia se define, bueno, primero las unidades que vamos a ocupar nosotros son las del voltaje. El voltaje es el que es la cantidad de energía, ¿no?, que se suministra por medio de la electricidad, o la cantidad de electrones en este caso, y también la intensidad de corriente. La intensidad de corriente, déjenme les digo, es muy fácil de entender. De hecho, ahorita con la época de la tecnología y los celulares, podemos describirlo como con el ejemplo de los cargadores. Yo, por ejemplo, aquí tengo un cargador, está uno pequeñito, ¿no? Como que tienen ustedes, ¿no? Este cargador tiene una intensidad, perdón, de 2 amperes. Está bastante bien. De hecho, 2 amperes, pues ya es algo más. Los cargadores chiquitos, los cuadritos, como los que venden del iPhone, son de 1 amper, ¿ok? Tiene esa intensidad. Y acá tengo otro tamaño familiar, ¿ok? Que tiene una intensidad diferente. Esta tiene una intensidad de 3.25 amperes. Este es de 2, este es de 3.25, ¿ok? Te voy a decir cuál es la diferencia. Bueno, la intensidad es la cantidad de energía que puede suministrar en cierta cantidad de tiempo. Es decir, este va a suministrar menos intensidad que este. Los dos tienen una misma salida. La salida, déjame ver, aquí es salida de 5 voltios. Los dos tienen salida de 5 voltios. Obviamente, si yo conecto mi celular directo a la salida de luz, que son 120 voltios, me va a explotar ahí. Va a tronar como chinampina. Pero gracias a esto, yo le puedo suministrar un voltaje de 5 voltios. Pero obviamente me lo va a cargar más rápido que este. También, ajá, ajá, sí. Está, ¿Están lisos? Estos de acá, los conectores. Acá, o sea, ¿no tienen agujerito o cómo? ¿Quién sabe? A lo mejor son de importación. De diferentes tipos de conectores, en diferentes países. De hecho, en Europa es una salida de 3 picos, ¿no? En China son como dos así, pero más gruesotes. A lo mejor va a ser por esa, no sé, puede ser, pero no afecta en nada. De hecho, de estos yo no he visto que sirvan para algo más que para dejarlo bien justo, bien apretado. Cada caso que lo quieras dejar así como ya conectado completamente, lo atornillas. Pero no le hay otro, ¿por qué no te preocupes? Si no ha explotado tu celular, no creo que pase nada. Muy bien, continuamos. Entonces, nuestras unidades, perdón, magnitudes que vamos a ocupar aquí son estas, las de voltaje y la intensidad. Magnitudes. Ok, esta y
No se deja. Ahí está. Voltaje e intensidad. Ahora sí vamos a pasar a la parte de la fórmula. La fórmula también es muy sencilla. Ay, al revés. Siempre escribo al revés. Estoy grabando todo y así. Ok, la fórmula para la potencia. Acuérdense que yo pongo potencia con PO chiquita. Así. Va a ser igual al voltaje por la intensidad. Por la intensidad de corriente. Ok. Y un ejemplo, ahí les puse un foquito. Es si yo tengo un voltaje. Ay, no te muevas, ejemplo. Si yo tengo un voltaje de 120 voltios, ¿no? Voltaje de 120 volts. Ajá. Con una intensidad. Vamos a ponerle de unos 2. ¿Cuál será la potencia de este foco? Pues nada más sería como sustituirnos 120 que multiplica a 2. Ok. Entonces mi potencia, ¿cuánto sería? Exactamente. Muy bien, Nima, muchas gracias. Aquí le voy a poner 2 amperes. Me faltó aquí poner 2 amperes. 120 volts. Bueno, no le voy a poner aquí las unidades porque luego los confundo. Pero aquí están. Son 120 voltios por 2 amperes. Y la potencia son 240, ¿verdad? ¿Cuáles son las unidades? Las unidades son las watts. O sea, quiere decir que este foco pues brilla pues más o menos, ¿no? Bien. Tiene una buena iluminación. Ujú. Y bueno, este sería pues nuestro concepto fundamental con esta fórmula que sería la potencia, pero en este caso potencia eléctrica. Y bueno, ese es para la electricidad. Ahora vamos a ver el calor, porque pues este bombillo puede generar calor, ¿no? Calor o energía calorífico. Vamos a poner energía calorífica. Que de hecho, como ayer dijimos, la energía calorífica la podemos convertir a electricidad o la podemos convertir en movimiento. Nosotros, como magnitudes que vamos a utilizar para la energía, dijimos que era la temperatura. La temperatura y la masa del objeto. Esta influye dentro de la cantidad de calor que puede suministrar. Porque no es lo mismo calentar una olla con frijoles que una tortilla, ¿verdad? Obviamente la olla con frijoles va a tardar más, necesita más calor, gastas más gas que una tortilla. Una tortilla la puedes poner en el cofre del carro y ya te calentó. Y también, eso no se la sabían en tu caso. Y también la capacidad calorífica. O vamos a llamarlo calor específico. Me gusta mejor llamarlo así. El calor específico se trata acerca del material. Como ustedes saben, cuando ustedes agarran un vaso de unicel que ya no se debe de usar, o un vaso de papel, cuando iban al Oxxo, o cuando yo iba al Oxxo, tomaba el café, y en el unicel casi no se pasaba el calor. De hecho era muy bueno porque no te quemabas la mano. Después de que prohibieron el unicel, ahorita ya te quemas con el vaso de papel. ¿Por qué? Porque el papel tiene mayor capacidad calorífica que el unicel. Es más grande el valor. Ahora bien, si dieran vasos de aluminio, pues el quemadón que me doy, ¿verdad? Porque el aluminio tiene una capacidad calorífica mucho más grande que el papel y que el unicel.
Por eso depende del tipo de material. Entonces, ya una vez definiendo yo mis magnitudes, puede ser más pequeñito, puedo escribir así mi fórmula. Y la fórmula del calor que se representa con una Q es igual a la masa con M pequeña, multiplicada por el calor específico, CE, que multiplica, a lo mejor esta fórmula es un poquito más larga, pero T2 menos T1, pero no tanto, ¿sí? ¿Por qué es así la fórmula? Porque tiene todo esto. Porque la masa, la masa de un objeto influye. La capacidad calorífica, el calor específico, se influye. Y esto que tenemos aquí es una diferencia de temperaturas. O sea, lo que nosotros vamos a calcular es el calor que se gastó para llevarlo de una temperatura 1 a una a la temperatura 2. Es como lo que hacíamos con lo de velocidad. Nosotros para conocer la aceleración teníamos que tener una velocidad 2 y una velocidad 1 para ver cuánto cambió su velocidad. Igual el calor, necesitamos ver cuánto cambió su temperatura. No es lo mismo calentar de 0 a 20 que de 0 a 100. Entonces, por eso influye. Vamos a poner un ejemplo. Dejen buscar una imagen de una olla que se prende express. Un express calentándose. Para que sea más interactivo el asunto. Sí, está nice. Está bonita. Muy grandota. Ahí está. No sé por qué lo calentó en una de esas. No hagan esto en su casa, porque a lo mejor su olla de vidrio va a reventar. Hay ollas que sí aguantan ese calor, ¿no? Las Pyrex, por ejemplo. Pero no la que compraron ahí en el mercado. Creo que no aguanta ni el calor del bote, digo, no. Pero bueno, para fines prácticos, nos va a servir el ejemplo, ¿no? Esperemos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer nosotros es, vamos a primero definir cada una de estas variables. Vamos a suponer que nosotros queremos calentar una agua cuya masa son 500 gramos. ¿Por qué digo 500 gramos? Porque equivale a 500 mililitros, ¿no? Pero como lo estoy haciendo con todas las unidades uniformes, quiere decir que lo voy a poner como 0.5 kilogramos. O medio kilo, pues, de agua. O medio litro, porque la densidad del agua es 1. Entonces, si yo convierto el agua a kilos o a litros, es lo mismo. No solamente con el agua, con otros materiales depende de su densidad. Con un calor específico, lo curioso es que el calor específico del agua es 1. Y con una temperatura 1, vamos a imaginar que queremos llevar de 20 grados centígrados hasta una temperatura 2 de 100 grados, porque queremos nosotros elevarlo hasta evaporar el agua, ¿no? Y vamos a esterilizar las mamilas. Los que tienen hijos sabrán de qué estoy hablando. Los que no, pues no tengan hijos todavía. O bueno, si quieren, pues muy chido. Cuando se puede y se quiere. Sobre todo cuando se quiere, ¿no? Porque cuando se quiere se puede. ¿Ya? Bueno, entonces, ya nada más voy a sustituir estos datos en mi fórmula original. Ok, aquí el calor va a ser igual a la masa que dijimos que era 0.5 kilogramos con un calor específico de 1 con una temperatura 2 de 100 grados que le resta a 20 grados. Ok, quedaría más o menos así. Ajá. Aquí, si no más recuerdo, son calorías entre kilogramo
por grado centígrado. ¿Ok? No necesariamente es del agua esta. ¿Ok? Eh, Voy a investigar el calor específico del agua para ser un poquito más exactos. Ahorita por cuestiones prácticas del problema, pues lo vamos a definir nada más así. Pero ya posteriormente estaremos nosotros buscando cuál es el calor específico de cada material, ¿no? Lo vamos a dejar en uno para hacerlo muy sencillo de entender. Entonces ya puedo yo aquí hacer mi resta. 20 menos 80, perdón, 20 menos 100 es 80. Ya me adelanté. 80 por 1 es 80, ¿no? Y por 0.5, o sea, la mitad, 80 por 1, 80. Y luego por 0.5 me sale 40. Entonces el calor generado, o el calor que se requiere para calentar esta agua son 40 calorías. ¿Ok? Y de esta manera yo obtengo la medida del calor. Ajá. Eh, Hasta aquí, ¿alguna duda? Si me fui muy rápido me pueden preguntar, ¿eh? Ah, calor. Sí, también es otra terminología que pues yo la usaba, de la de Q. No tiene que ser obligatoriamente. Sí, de nada. Este, Unos utilizan la C de casa, no de calor, y está bien. Mientras no la utilicen porque eh, la pueden usar eh, para otras ecuaciones, ¿no? Entonces, bueno, Q es calor, voltaje, ¿ok? Entonces, ya conociendo todas estas fórmulas, a lo que vamos a ir es a convertir la energía de eléctrica a potencial, de potencial a calorífica y de calorífica a eléctrica, ¿no? Déjenme ver cómo los puedo esquematizar. Calor, energía eléctrica y potencial. O cinética, o sea, la energía potencial puede convertirse en energía cinética, que es el movimiento, ¿no? Y el propósito es convertir esta energía de potencial en calor o el calor en energía eléctrica o la energía eléctrica en energía potencial. Ujú. Hay más formas de energía, pues, pero ahorita vamos a ver cómo convertimos. Si convertimos nosotros la energía eléctrica a energía potencial o energía cinética, pues estaríamos, un ejemplo sería un carro eléctrico, ¿no? Como los que ya se están utilizando actualmente, los Tesla, que son carros que ya funcionan con pura electricidad, ya no utilizan eh, ¿cómo se llama? Ya no utilizan gasolina. Y pues el futuro es ese, porque ya muchos años contaminaron el planeta los... Ay, salió medio extraño. Mejor lo dejo como estaba. Muchos años ya contaminaron a mi planeta hermoso. Entonces, pues vamos a usar mejor energías alternas. Si nosotros convertimos la energía potencial en calor, sería como la fricción. Ajá. Algo para calentar. Sería como algo como fricción en calor. Que sería como cuando esto, copiar imagen y pegar. Como lo que hacían antes para prender sus fogatas, ¿no? Que girabas un palito y convertías la energía potencial a energía cinética y la pones en calor. Ahora si conviertes el calor
en energía eléctrica estamos hablando precisamente de un generador eléctrico como una máquina de vapor para generar electricidad. Sería algo así, ¿no? El calor está aquí generando movimiento y este movimiento con un dínamo genera electricidad. ¿Ok? Y también puede ser en reversa, ¿no? Energía potencial en eléctrica, que sería el dínamo convirtiendo electricidad o la electricidad en calor, que es una resistencia eléctrica como la plancha, o el calor en energía potencial, que es cuando generas tú, por ejemplo, que estás hirviendo el agua y las moléculas empiezan a mover, estás moviendo. Ahora la pregunta es ¿cuál es la fórmula que me permite a mí convertir eléctrica a energía potencial a calor, calor a energía eléctrica y así? Pues parten de estas que nosotros vimos acá. Ah, entonces, pues bueno, eso es de manera general lo que les quería presentar. Y listo.